Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Y nada, mi gente, hoy lo que os traigo es otro vídeo. En este caso lo que vamos a hacer es un tutorial para aprender a hacer el pino. Sí que es verdad que ya llevamos como 2 vídeos hablando de lo que es el pino, y importante saber y tener en cuenta diferentes cosas como lo que es antes de empezar con cualquier rutina, calentar, estirar, así entrar en calor y evitar lesiones. Muy importante también hacer movilidad para así mejorar lo que son ejercicios para el tema de los hombros. La mayoría de la gente tiende a tener los hombros adelantados, así que es muy importante tener en cuenta eso. También, importante, ¿vale? Muy importante, suscríbete, ¿vale? Y activa las notificaciones para que os avise YouTube de los próximos vídeos. Y también importante, seguirme en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Twitch. Todas las redes sociales las tenéis abajo en la descripción y podéis ver también que hay diferentes listas. Así que nada, vamos allá con los primeros ejercicios. Vale, importante, ¿vale? Muy importante lo que dije de calentar. Así que para el tema del pino, importante hacer movilidad, ¿vale? Vamos a intentar hacer movilidad, ¿vale? De un lado a otro, ¿vale? También hacia atrás. Yo recomendaría que podéis poner el tema de... Puedes estar hasta 15 segundos, ¿vale? Calentando bien cada movimiento, ¿vale? Importante también el tema de las muñecas, que por eso llevo la muñequera, porque a mí me duele, ¿vale? No es de las barras, pero es uno de los ejercicios que también se necesita mucho, lo que es el tema del antebrazo, la muñeca, ¿vale? Así que después de haber calentado, vamos a intentar hacer estiramientos. ¿Vale? Hacia atrás también. Tampoco hay que forzar mucho porque la idea es calentar bien, ¿vale? Para este vídeo, ya que muchas veces me habéis pedido de que os gustaría que traiga a alguien que no sepa hacer el pino y que que le enseñe cómo hacer el pino, en este caso tenemos aquí a este chico, ¿vale? Al Anas, ¿vale? Os dejo aquí su Instagram si queréis seguirle y darle apoyo. Y así, ¿no? Y nada, vamos a ir haciendo diferentes ejercicios para el pino, ¿vale? Y nada, si quieres nos hace una demostración más o menos cómo lo tiene y así lo vamos corrigiendo poco a poco. Parece perfecto, ¿no? Vale, vamos. ¿Cuánto? 5. ¿Cerrado? Bien. Vale. Vamos a ir por el primer ejercicio. En este caso la idea es hacer lanzadas, ¿vale? Las lanzadas es más o menos para ir quitando lo que es el miedo y más o menos adaptando lo que es el movimiento de pino, ¿vale? Así que la idea es esa, es ir haciendo lanzadas, a lo que es lanzadas, ¿no? Es esto, ¿no? O sea, te vas, haces esto, quitas una mano y te vas a un lado, ¿vale? Si puedes aguantarlo, intenta aguantar lo máximo posible, ¿vale? Vale, vamos a ir ahí, vamos a hacer 4 rondas, ¿vale? 4 rondas de los mismos ejercicios. Vale, go. Bien. Vale, también es importante ir haciendo una pierna, empujar con una y luego empujar con la otra. Vale, pones una con la derecha y otra con la izquierda. Ahí. ¿Es que cuesta un poco más? Bien. Está mirando su... ¿Ves que tienes más empuje? Cada vez que lo vas haciendo vas a conseguir mucho más empuje, o sea, más impulso, ¿vale? Para hacerlo. Así que este es el primer ejercicio, ¿vale? Ahora la idea es intentar aguantarlo. Podemos descansar 1 minuto o 2 minutos después de haber hecho. También yo recomiendo que vayáis haciendo 4 rondas de lo mismo, de las lanzadas estas, ¿vale? Podemos hacer con una pierna, ¿vale? Lanzar con una pierna y luego lanzar con la otra, ¿vale? Descansamos un poco y volvemos a hacer lo mismo. Es muy importante ya que vas a intentar ganar fuerza con las 2 piernas. No solo empujar con una, porque hay mucha gente que puede con una y cuando ya esté cansado ya dice ya no puedo porque hasta las piernas se te cansan. En este caso, si haces con las 2, vas repartiendo el trabajo, ¿vale? Así que vamos a ir con el segundo ejercicio. Perfecto, vamos a ir con el segundo ejercicio, ¿vale? O el segundo tip. En este caso lo que vamos a hacer es, él se va lanzando, ¿vale? O sea, va haciendo lanzadas y lo que voy a hacer yo es aguantarlo. Y importante ahí ir jugando con las muñecas. También es importante hacerlo con las piernas abiertas
ya que así vas a tener mucho más equilibrio, ¿vale? Así que vamos a ir haciendo, vamos a hacer 4 o 5 rondas, ¿vale? De lo mismo, intentar aguantar lo máximo posible, aguantar ahí. Importante también la gente que queréis aprender el pino, que vayáis con un amigo o un hermano o lo que sea, que os pueda ayudar y que pueda cogerte de las manos, ¿vale? En Latinoamérica creo que cogerte es otra cosa, pero bueno, que te pueda ayudar. Mientras Rigo detrás de cámara. ¿Has dado ya, no? ¿Has dado? Sí. Vale. Vamos a ir por el... Vamos que viene el tren, ¿vale? Y va a molestar. Siempre molesta. No sé qué quieres darle al grabar. Vale, vamos, va. Vas a ver. ¿Has dado? Vale. Vamos allá con el primer bueno, el segundo ejemplo. ¿Vale? Tú te lanzas y yo te aguanto. Haces lo mismo, ¿vale? Confianza. A las piernas abiertas también. Cuando vayas a estar arriba y abres un poco las piernas. ¿Vale? 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 Aprieta abdomen. Tira las puntas. Ahí. Esa es. Tienes que tener mejor equilibrio cuando... Vale, importante, ¿vale? Datos que tenéis que tener en cuenta. Como puta cuchara. Cómo mola, Ya, y cuando grabas el vídeo también. Justo atrás, ¿sabes? Vale. Dale, va. Dale. Importante, lo que dije de las muñecas, que si te vas para adelante, pues intentas controlar con la muñeca para volver atrás. Lo de las piernas abiertas, ¿vale? Que eso te da más equilibrio, ¿vale? Y... Vale, vamos a ir por el tercer ejercicio, ¿vale? En este caso la idea es que él, o sea, aguantarlo, ¿vale? Y intentar dejarlo un poco, que lo haga solo, ¿vale? Así que vamos a hacer que te dure más el sol. Hay un agarre falso, se le llama. Estás cansado ya. Parkour. Aguantas. Aguantas. Sube. Aprieta. Baja pon la cabeza un poco más en el suelo. No, o sea, mirando al suelo. Vale. Puntea bien. Vale, va. Fuerza, abierto y cerrado. Vale, ahora la idea es ir soltándolo, ¿vale? Te voy soltando un poco. Te iba, crack, te iba. ¿Aguanta? ¿Tú qué has hecho? Buena, muy buena. Vale, importante también, vamos a hacer 4 rondas de esto, intentar aguantar lo máximo. La idea es ir dejándolo, que aguante solo un poco y mirad lo fuerte que se está poniendo, ¿vale? Vale, vamos a ir por el último ejercicio, ¿vale? El último ejercicio de esta serie de tips, ¿vale? Para hacer el pino o handstand, ¿cómo era? Handstand. ¿Cómo? En inglés, handstand. Handstand, vale. Vamos a ver cómo lo aguantas tú solo. ¿Vale? Sí, yo lo voy mirando y él que lo haga solo. Es una prueba ya esto. ¿Vale? Después de que te ayuden ya tienes que hacerlo solo. ¿Vale? Ves tirándole poco a poco. Te voy aguantando y me voy quitando. Intenta aguantar y sumar lo máximo posible, lo máximo de tiempo posible. ¿Vale? Go. Yo te aguanto, tú cógete bien porque te voy a soltar, ¿vale? Baja las manos. Bien. ¿Ves? Yo hago que no te caigas hacia atrás o hacia adelante. Qué chungo, porque no sabes si está cerrado. ¿Qué? Bien, ¿ves? Así que es esto, ¿vale? Esto sería los tips de hoy, ¿vale? Así que importante, si queréis ver más vídeos con el chico, ¿vale? Darle mucho apoyo, os dejo su Instagram también, os lo dejo abajo en la descripción también, ¿vale? Os dejo el Instagram del cámara, que nos está ayudando ahí a full, ¿vale? Os dejo ahí el de Iker y nada, suscribiros. Dite algo, Iker. He salido en el último vídeo. Haciendo sus poses, el de la gorra. Ese es el
El cámara. ¡Ey! Y comentadme qué os parece el vídeo de hoy, ¿vale? Si os ha gustado, darle like, compartirlo con alguien que quiera o que esté interesado en hacer el pino y comentadme qué otro vídeo os gustaría ver en los próximos días. Así que nada, suscríbete, activa las notificaciones y seguirme en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo.